Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a abordar el tema de transformadas de integrales como parte de la unidad número 3 de nuestro plan de estudios. En primer lugar, abordaremos los principios del teorema de convolución. Bueno, en este teorema es simple y nos dice que si tenemos una función f de t y otra función g de t, que son continuas en tramos sobre el intervalo 0, infinito y de orden exponencial. Entonces nosotros tenemos que la transformada del producto de la función f por la función g va a ser igual a la transformada distribuida en la función f de t y la transformada de la función g de t, que va a ser igual a la multiplicación de las funciones ya transformadas, f de s y g de s, ¿sí? Bueno, en este video que se muestra a continuación está la demostración del teorema de convolución, que pueden checar en su tiempo fuera de clases. Nos enfocamos más a la aplicación del teorema que a la demostración. Bueno, entonces aquí tenemos unos ejemplos de convolución de funciones. Por ejemplo, en este problema solicitan aplicar el teorema de convolución, que es el que estamos viendo en esta parte de aquí, y nos especifica que si tenemos un producto de dos funciones, por ejemplo f de t y g de t, va a ser igual, va a ser igual a la integral definida entre el límite superior t e inferior 0 de la función f de x multiplicada por la función g de t menos x de x. O sea, simplemente se aplica este artilugio donde a la variable t se le resta la función menos x y se multiplica a la vez por f de x sin dejar de lado a la diferencial de x, ¿sí? Para ejemplificar estos ejercicios de convoluciones, tenemos dos funciones, que es t cuadrada más 6t, va a ser igual a la integral definida tal como está especificado en el teorema, a la integral definida del límite inferior 0 y el límite superior t de x cuadrada, ¿sí? Multiplicada por 6 por t menos x, ¿sí? Aquí simplemente se hace cambio de variable en donde está f de x, se toma como x cuadrada. Recuerden que t cuadrada se hace cambio de variable f de t a f de x y se eleva al cuadrado x y se multiplica por 6 y donde está la t se le resta la x y se aplica la diferencial, ¿sí? Una vez, bueno, esta integral queda de esta forma, distribuyendo estos factores, este factor binomial multiplicándolo por x cuadrado y por 6, te quedan dos términos de la siguiente forma, que da lugar a la distribución de las integrales de la siguiente manera. Queda 6t multiplicado por la integral definida del límite superior t y 0 de x cuadrada de x menos 6 por la integral definida en los límites inferior 0 y t de x cúbica y dx. Una vez integrando estas funciones me da lugar a esta expresión 6, 6t por x cúbica entre 3 menos 6x cuarta entre 4, ya aplicando los límites superior e inferior, te queda esta expresión
que se reduce a la expresión final 2t cuarta menos 3 medios de t cuarta igual a un medio de t cuarta, ¿sí? Entonces ese es un ejemplo de convolución de dos funciones, ¿sí? En esta otra diapositiva tenemos otro ejemplo de convolución, ¿sí? Sin embargo, en este caso las funciones son exponenciales y el enunciado dicta así, es Euler de a la t multiplicado por Euler a la b por t, ¿sí? Entonces se aplica otra vez la integral definida entre los límites t y 0 de e a la ax, aquí se hace cambio de variable donde está t, es la x, multiplicado por e a la b por t menos x. Recuerden, aquí ya se está aplicando el teorema, t menos x de x. Bueno, aplicando propiedades de los exponentes, me da lugar a y factorizando a la constante Euler elevado a la b por t. Es constante t porque no es la variable que se está integrando x, que multiplica la integral definida entre los límites t y 0 de Euler elevado a la ax menos bx de dx, ¿sí? Entonces, esta integral me da lugar a la expresión e a la bt multiplicado por la integral definida entre t y 0 de la función exponencial Euler elevado a la a menos b multiplicado por x de dx. Entonces, ya aplicando la integral, me da lugar a la función siguiente, e a la bt multiplicado por 1 entre a menos b y multiplicado a la vez por e a la a menos b por x. Aplicando los límites superior e inferior de la integral definida, me da lugar a esta expresión que se reduce a esta finalmente. Simplificando términos, me da lugar a la función con numerador e elevado a la a por t menos e elevado a la b por t dividido entre a menos b. Entonces, esta función es la convolución de la expresión inicial de Euler elevado a la a por t multiplicado por Euler elevado a la b por t. Bueno, prosiguiendo con la transformada de una integral, tenemos que el siguiente teorema, que cuando se tiene una función g de t igual a 1 y la transformada de g de t va a ser igual a la función transformada g mayúscula de s igual a 1 sobre ds, porque es el caso cuando la función g vale igual a 1, la función transformada va a ser igual a 1 sobre ds. Entonces, el teorema de convolución implica que la transformada de Laplace de la integral de f es la siguiente. Se especifica de esta forma. La transformada de la integral definida entre t y 0 de f de t de t va a ser igual entonces a la función f de s transformada dividida entre s, ¿sí? Entonces, en este caso, la forma inversa de la expresión 7 va a ser que, entonces, en este caso, la integral definida entre el límite superior t y inferior 0 de la función f de t por dt va a ser igual a la transformada inversa de la función transformada f mayúscula s dividido entre s, ¿sí? Esta expresión puede ser útil en fracciones parciales cuando s elevado a la n es un factor del denominador y cuando sea el caso de que la función f de t sea la transformada inversa de la función f de s, es fácil de integrar.
Por ejemplo, cuando nosotros conocemos que f de t es igual a seno de t, que en su caso, en este caso, la función f de s transformada va a ser igual a 1 entre s cuadrada más 1. Y de la misma manera, aplicando la expresión 8. ¿Sí? Bueno, vamos a abordar un par de ejemplos sobre la transformada de Laplace de una integral. Aquí vamos a aplicar entonces el teorema que acabamos de ver. El enunciado dice así: encontrar la transformada de Laplace de la siguiente integral. La integral es esta expresión encerrada entre corchetes y se dice así: es transformada de Laplace de la integral definida en límite superior t e inferior 0 de la función e a la t por coseno de t por dt. Entonces, aplicando el teorema de la transformada de una integral, esta expresión me va a dar lugar igual a 1 sobre ds multiplicado por la transformada de la función, ya sin la integral, de e por t por coseno de t. Recordemos otra vez la transformada de la integral. Transformada de esta integral definida de f de t va a ser igual a la función transformada f de s dividido entre s. Simplemente lo que se está aplicando en esta parte se aplica la transformada del producto e por t por coseno de t y se divide entre s, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, aquí está el teorema que acabamos de mencionar de la transformada de una integral. Se está aplicando en esta parte, ¿sí? Entonces, nosotros sí consideramos que se aplica en este caso el primer teorema de traslación. Tenemos que la transformada entonces de esta función, la transformada de la función exponencial Euler elevado a la a por t multiplicado por f de t va a ser igual a la transformada de f de t para el caso donde se sustituye s por s menos a. Esta es la aplicación del primer teorema de traslación que vimos en las clases anteriores. Entonces, esta expresión que está aquí es el primer teorema de traslación y se está aplicando a esta expresión que es transformada de una función exponencial e a la t. Aquí en este caso a sería 1 por coseno de t, que está acá en esta parte, es 1, entonces quedaría 1 sobre ds por la integral de coseno de t, siempre y cuando la transformada sea sustituida la s por s menos 1. ¿Sí? Entonces, yo tengo que, aplicando la transformada a una función de coseno de t de este tipo, coseno de a por t va a ser igual a s entre s cuadrada más a. Entonces, la transformada de coseno de t me va a quedar igual a s entre s cuadrada más 1. Recuerden que en este caso es coseno de at, pero coseno de t, en este caso a vale igual a 1, por eso se sustituye
la transformada de coseno de AT, o sea, coseno de 1 por T, es igual a S entre S cuadrada más 1, sin dejar de lado la multiplicación por 1 sobre ds, porque este factor 1 entre s ya viene derivado desde la aplicación del teorema de la transformada de Laplace de la integral. Sí, entonces, bueno, ya en esta expresión, aplicando la sustitución de cuando este S se sustituye por S menos 1, de acuerdo al primer teorema de traslación, entonces vamos a tener que esta expresión se reduce a 1 sobre ds que multiplica al numerador S menos 1 dividido en el denominador S menos 1. Simplemente aquí donde hay S se sustituye por S menos 1, se eleva al cuadrado y se suma más 1. Entonces, esto viene a constituir la solución de un procedimiento donde se aplica la transformada de Laplace de una integral, así como también el primer teorema de traslación, y aplicando los teoremas básicos de la transformada. Bueno, en esta otra diapositiva tenemos otro de los campos de aplicación del teorema de la transformada de Laplace de una integral, es la solución de ecuaciones íntegro diferenciales, ¿sí? ¿Qué es una ecuación íntegro diferencial? Tal vez sea un concepto nuevo hasta el momento, pero una ecuación íntegro diferencial es que en sus términos incluye tanto derivadas, que en este caso se denota como x', que sería la diferencial de x respecto a dt de primer orden, más un término integral, que es la integral definida en el límite superior t y inferior 0 de la función de x de t igual a 1, ¿sí? Entonces, esta es una ecuación íntegro diferencial, que es el ámbito donde se aplican en ocasiones el teorema de la transformada de Laplace de la integral. Entonces, se solicita en este problema solucionar esta ecuación, considerando la condición inicial de que x vale 1 cuando t es igual a 0, ¿sí? Entonces, en primer lugar, procediendo como de acuerdo al mismo método de cuando nosotros aplicábamos la transformada a la ecuación, ¿sí? Aplicamos la transformada a ambos miembros de la ecuación. Recordamos que por linealidad la transformada se aplica a cada uno de los términos. Entonces nos queda transformada de la derivada de x respecto a t, más transformada de la integral definida en el límite superior t e inferior 0 de la función x multiplicada por la diferencial de t, y también aplicada al miembro derecho la transformada de 1, ¿sí? Entonces, aquí simplemente en el siguiente renglón yo estoy haciendo la sustitución de que L va a ser igual a la transformada de X, que está especificado aquí, donde hay una transformada de X. Yo estoy incluyendo L, ¿sí? Entonces, una vez de que aplico yo este teorema, el teorema de la transformada a cada uno de los términos, me queda la siguiente terminología, que es S por L, pero recuerden que L es la transformada de X, menos 1 más 1 sobre ds por L, que sigue siendo la transformada de X, igual a 1 sobre ds. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar L
despejar L de esta expresión y L viene a dar, despejando y simplificando, me viene a dar igual a una expresión de este tipo, que es igual L, otra vez repito, L o transformada de X va a ser igual a 1 sobre S cuadrada más 1 más S entre S cuadrada más 1. ¿Sí? Entonces, otra vez aquí ya nada más hago la sustitución de que L es igual a la transformada de X. Entonces, yo para conocer X, aplico la transformada inversa a estos términos. X va a ser igual a la transformada inversa del primer término, que es 1 entre S cuadrada más 1, más la transformada inversa de S entre S cuadrada más 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, este, recuerden, yo aquí, regresando un poco, yo aquí cuando aplico la transformada a la ecuación íntegro diferencial, estoy aplicando el teorema de la transformada de la derivada, ¿sí? Aquí la transformada de la derivada es SL menos 1, que es SL menos 1. Y la transformada de la integral, que es 1 entre S por L, 1 entre S por L, pero recuerden que L es igual a la transformada de X, y todo esto es igual a, la transformada de 1 va a ser igual a 1 sobre S, ¿sí? Entonces, yo aplicando el teorema de la inversa de la transformada de estas funciones, que es transformada inversa de la función a entre S cuadrada más A cuadrada es igual a seno de AT, así como también la transformada inversa de S entre S cuadrada más A cuadrada es igual a coseno de AT, los aplico en estos términos y me queda que finalmente la solución de esta ecuación diferencial va a ser igual a X igual a seno de t más coseno de t, ¿sí? ¿Cómo puedo comprobar que esta es la solución de esta ecuación íntegro diferencial? Cuando yo, en este caso, si yo derivo x respecto a t, lo sustituyo aquí, así como también yo sustituyo aquí x y con los valores que tiene en función de t, la integro respecto a dt en los límites superior t y 0. Entonces, esta suma debe de dar igual a 1, pero aplicando la condición inicial de que x es igual a 1 cuando t es igual a 0, ¿sí? Entonces, se deben de cumplir esta condición de igualdad a 1, ¿sí? Bueno, esto es todo por el momento y en lo tocante a la solución de una ecuación íntegro diferencial. Eh, Nos despedimos para continuar en próximas sesiones con algún teorema faltante de la transformada de Laplace.